vida era lo único que teníamos que vivir y era todo, y ya no había nada más. Pero ellos ponen a prueba a Jesús, le hacen esta pregunta dándole este ejemplo y le dice, bueno, una viuda, más bien una mujer se casa y luego enviuda, y nos dice la ley que para que pueda dejar descendencia tiene que casarse entonces el hermano del que murió para que pueda dar descendencia. Y se casó 1 y 2 y 3, 4, 7 veces, los esposos murieron y no dejó descendencia. Cuando estaba preparando eso y oyendo eso, pues qué aguante de mujer, ¿no? 7, se echó a 7, ¿verdad? Era, yo creo que de esas mujeres duras, ¿verdad? Y se muere la viuda, y entonces los saduceos le preguntan a Jesús, bueno, y si realmente hay resurrección, entonces ¿a quién va a ser la verdadera esposa de esta mujer, ya que estuvo casada con estos 7 hermanos? Y por eso Jesús le responde, en la tierra todos, ¿verdad?, se casan en la vida normal para poder procrear, para poder traer más hijos, pero en el reino de Dios ya no es necesario el casarse, ya no es necesario el procrear. Por eso a veces malinterpretamos que la vida eterna es como continuación de esta vida, pero ya no es continuación, sino que ya es otra dimensión, ya es otra vida distinta a la que estamos viviendo aquí en la tierra. Y tampoco es la reencarnación, ¿verdad? Como muchos que dicen que no creen en la resurrección, pero que creen en la reencarnación. La reencarnación es, ellos creen que mueren, pero luego reencarnan en otra cosa, ya sea en un animal, ya sea en otra cosa, ya sea en otra persona, depende de la vida que haya tenido. Pero la reencarnación tampoco es cierto, porque el que muere, muere una sola vez y no vuelve a renacer, sino más bien es resurrección. La misma persona, pero con ese cuerpo glorificado como el de Cristo cuando resucitó entre los muertos. Así es de que la resurrección es distinta. La resurrección es que el alma se va a juntar con el cuerpo y entonces va a resucitar. ¿Y cuándo va a suceder eso? Al final de los tiempos, cuando Cristo venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Unos resucitarán para la vida eterna y otros para la condenación, según las obras que hayan hecho. Por eso la doctrina firme de la Iglesia es la resurrección. El mismo San Pablo nos lo recuerda en una de sus cartas: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Creeríamos en un Dios muerto. Si Cristo no hubiera resucitado del sepulcro, entonces Dios estaría muerto y entonces no habría nada que hacer. Entonces, ¿para qué venir a misa? ¿Para qué confesarse? ¿Para qué hacer sacrificios? ¿Para qué hacer lo que hacemos? Si es un Dios de muertos. Pero Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Y aún aquellos que han muerto para este mundo viven para Dios. Y un día Dios los va a resucitar del sepulcro para darles esa vida inmortal, para darles esa eternidad. Por eso, para aquellos que no creen en la resurrección de los muertos y que creen que lo que vivimos aquí es todo, pues qué triste, porque entonces ¿de qué sirve el hacer lo que hacemos? Aún la existencia no tendría sentido
si Dios nos hubiera creado solamente para morir, tener una muerte eterna. No habría ningún sentido de que Él nos hubiera creado, no hubiera habido sentido para hacer lo que hacemos, trabajar, levantarse temprano, comer, el hacer sacrificios, el ayudar a los demás, el hacer el bien. ¿Qué sentido tendría si no habría cielo, si no habría esa eternidad? Si no hubiera esa eternidad, nada de lo que hacemos tendría ningún sentido. Pero sabemos que porque hay esa eternidad, porque hay ese paraíso, ese cielo que Dios nos tiene reservado, por eso todo tiene sentido en hacer el bien, en hacer la voluntad de Dios. Porque Dios nos creó, de Él venimos y a Él vamos, le pertenecemos a Él. Y cuando vayamos allá se va a gozar de esa alegría perpetua para toda la eternidad. Ya no va a haber dolor, no va a haber tristeza, no va a haber sufrimientos, no va a haber lágrimas, no va a haber el que tengamos que trabajar, el tener sed, tener hambre, va a pasar todo eso. No vamos a necesitar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque vamos a estar contemplando el rostro glorioso de Dios, experimentando ese amor que nos va a llenar y que no va a ser necesario el que nosotros necesitemos absolutamente nada. Por eso Dios nos creó ciertamente para ser felices, no solamente allá en el cielo, sino también aquí en la tierra. Para aquellos que piensan, bueno, entonces Dios me creó para sufrir y luego ya me va a dar la vida eterna. No, Dios nos ha creado para ser felices aquí y allá, también en el cielo, aquí en la tierra y allá en el cielo. No más que muchas veces nos complicamos la vida y nosotros somos los que a veces traemos algunos de los sufrimientos a nuestra vida por nuestra forma de actuar cuando no hacemos la voluntad de Dios. Porque el pecado, ¿qué es lo que hace? Engendra dolor, tristeza, sufrimiento. Nos separamos de Dios, nos separamos de los demás. Ojalá que tengamos esa firme fe en la resurrección de los muertos. Sabemos que acabamos de celebrar el Día de los Fieles Difuntos y al celebrar hacer esa celebración y recordar a todos aquellos que han muerto, estamos recordando a aquellos que ciertamente murieron para este mundo, pero viven allá en la eternidad con Dios. De otra manera no tenía sentido el recordarlos ni rezar por ellos si ya no existieran en ningún lado, pero existen allá con Dios, existen allá con Él, porque Él nos ha creado para vivir allá con Él para toda la eternidad. Por eso, ojalá que nosotros reafirmemos esta fe fundamental de la resurrección de los muertos. Cristo destruyó la muerte de una vez por todas. La muerte ya no tiene dominio sobre él, nos dice la Sagrada Escritura. La muerte no tiene la última palabra. ¿Quién es el que tiene la última palabra? Dios. ¿Y cuál fue esa última palabra? Destruir la muerte para darnos la vida inmortal, para darnos la vida eterna. Cristo ha pagado por eso con su propia sangre, para redimirnos, para abrirnos las puertas del paraíso, para darnos esa eternidad en la cual nos había creado desde el principio. Ese era el plan de Dios desde el principio, crearnos para vivir con Él para toda la eternidad. Por ahí un padre decía de unos esposos, ¿verdad? Es como un pequeño cuento. Decía que murió la esposa y se va al cielo, ¿verdad? Más bien es al revés. Primero el esposo, muere el esposo, se va al cielo. Y luego muere la esposa y también se va al cielo, ¿verdad? Y entonces la esposa
pues anda buscando a su esposo, ¿verdad? Y cuando lo ve y le dice, ay viejito, ya estamos juntos otra vez para toda la eternidad aquí en el cielo. Y entonces el esposo le dice, no, el padre dijo, hasta que la muerte nos separe, así de que tú te vas por tu lado y yo me voy por el mío, ¿verdad? Así, pobrecita, ¿verdad? Ella estaba tan contenta de ver a su esposo, pero el esposo ya dijo, no, hasta que la muerte nos separe, a cada quien por su lado, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? En el cielo, obviamente, no va a pasar eso, ¿verdad? Pero ya en el cielo ya no va a haber necesidad de casarse, ya no va a haber necesidad de comer, de dormir, de trabajar, ya no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor, no va a haber nada, sino que todos vamos a estar unidos en el mismo corazón de Dios, el mismo corazón de Jesús. Vamos a experimentar ese amor de Dios, esa ternura de Dios para toda la eternidad. Y esa alegría inmensa que vamos a experimentar, no hay idea de tan grande que es, que la misma Sagrada Escritura nos dice, el mismo San Pablo nos dice que ni ojo vio ni oído oyó lo que Dios tiene preparado para todos aquellos que vayan a su presencia. Quiere decir que aún nuestra mente no alcanza a imaginar y a percibir lo que nos espera allá en el paraíso, nos espera esa alegría tan grande de estar allá con Dios. Por eso vale la pena el que creamos en la resurrección, vale la pena el que creamos en la eternidad, vale la pena que demos la vida por Cristo, porque Cristo nos resucitará en el último día. Por eso sigamos viviendo, teniendo nuestra mente en el cielo, sabiendo que nuestra meta final está allá, pero nuestros pies firmes en la tierra, haciendo la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Pero siempre pensando, ciertamente tengo que morir como el grano de trigo que muere en la tierra, pero que después va a dar ese fruto abundante. Así también nosotros tenemos que morir para poder vivir. La muerte es esa puerta, ¿verdad?, para ir al paraíso, al cielo. Es como esa transición donde vamos a la vida eterna, a la vida con Dios. Por eso vale la pena lo que hacemos, vale la pena el hacer sacrificios aquí en la tierra, vale la pena hacer el bien a los demás, vale la pena portarse bien, vale la pena el ayudar a todos aquellos que necesitan, vale la pena levantarse temprano, trabajar, vale la pena hacer las cosas que hacemos por los demás. ¿Por qué? Porque hay un paraíso, hay esa eternidad que nos espera a cada uno de nosotros. Y al final, Cristo nos va a resucitar para esa vida inmortal. Y también nuestros cuerpos van a ser cuerpos gloriosos. Hoy escuchamos en el Evangelio, nos dice que vamos a ser semejantes a los ángeles. No vamos a ser ángeles, pero vamos a ser semejantes a los ángeles, donde ya no vamos a necesitar absolutamente nada de lo que necesitamos aquí en la tierra, sino que nos va a unir el amor de Dios a todos como una sola familia, y vamos a estar conectados con el corazón de Dios, con el corazón de Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vives tú? ¿Vives como si no hubiera resurrección? ¿Vives como si no hubiera esa vida eterna? Porque algunos viven de esa manera, porque dicen, no es cierto que haya cielo, no es cierto que haya resurrección, hay que darle vuelo a la hilacha, hay que hacer lo que se me dé la gana, hay que emborracharse, comer, hacer esto, hacer lo otro, que como quiera es la única vida que nos toca vivir. No es la única vida, hay una vida mejor, hay una vida por la cual Dios nos ha creado, esa vida eterna que Él nos quiere dar. Por eso vale la pena el que hagamos el bien y que hagamos la voluntad de Dios.